hay un pedido que realizó el doctor Ramón Ábalos, que es el representante de los trabajadores, donde solicita una postergación en vista a que quieren hacer o sea, presentar a la mesa un estudio que ellos realizaron. Ajá. Y entonces, en concordancia con el representante de los empleadores, se decidió para el jueves la postergación o la reanudación mejor de la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salarios Mínimos. Que ya va a ser la definitoria, digamos, en cuanto al monto. Sí, que ya tenemos el informe técnico del Banco Central y bueno, y los trabajadores presentarán el estudio que ellos sostienen su postura, entonces vamos a escuchar. Pero estamos hablando de diferencias en cuanto a montos bastante importantes. Estamos hablando que por un lado se habla de un reajuste de 130.000 guaraníes, pero desde los sectores de los trabajadores están hablando casi de un incremento de 1 millón de guaraníes. ¿Será que van a poder sostener ahora esto con algún tipo de informe? A lo mejor esta tregua se da por esto. No, la ley es bastante clara cuál es el procedimiento que se debe seguir. Nosotros vamos a respetar lo que dice la ley. Obviamente, esto servirá para establecer políticas salariales que después se verán con las diferentes instituciones del Estado como para poder proveer mejores beneficios para los trabajadores. O sea que podría estar desfasada la ley. No, nosotros volvemos a insistir. El informe técnico que emitió el Banco Central es lo que se considera como base para el reajuste salarial. ¿Y el Consejo Entonces, no puede salir de eso, doctora? 5,1%. ¿Cómo? ¿El Consejo no puede salir de ese porcentaje que da el BCP? Y el Banco Central de Paraguay es el encargado de realizar ese estudio. Es un órgano confiable, es lo que dice la ley que tenemos que tener en cuenta como para tomar como base para la propuesta del reajuste del salario mínimo. Y entonces nosotros consideramos totalmente certero lo que estableció los estudios económicos del Banco Central del Paraguay. 130.000 sería en base a lo que hoy dice el BCP, lo que subiría el salario mínimo base. Para, en este caso, el salario mínimo que se establece para actividades diversas. Los otros salarios mínimos que tienen otra base imponible, se va a establecer un 5,1% sobre ese monto. Por ejemplo, los conductores de transporte, en el cual su salario mínimo es de 3.200.000 guaraníes, se le va a ampliar a un 5,1% de ese monto. Claro. Entonces estamos hablando que prácticamente este monto no va a variar, es decir, lo del jueves está prácticamente decidido. Claro, pero es un tripartismo y se puede ir analizando otras perspectivas para otras salidas laborales, especialmente estableciendo políticas salariales, que es lo que corresponde al Consejo Nacional de Salarios Mínimos. El Consejo Nacional de Salarios Mínimos tiene una función social que es justamente determinar políticas salariales. Y eventualmente el presidente de la República podría apartarse de CONASAM y subir, por ejemplo, en otro porcentaje el salario, en un porcentaje mayor, por ejemplo, por una decisión política, por ejemplo. Hasta hoy tenemos, todos los decretos han salido conforme a los informes del Banco Central del Paraguay. Pero no está atado, o sea, no es vinculante sí o sí, doctora, eso nomás quería ir. La ley dice, el reajuste salarial se hará a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos, teniendo como base la acumulación interanual de los índices de precios del consumidor. Okay. Básicamente, entonces, lo del jueves será para definir nuevas políticas para adelante, para patear a futuro, digamos. Siempre para dar respuesta a los trabajadores de los sectores también involucrados. Tenemos que proteger en igualdad de condiciones también a los agentes generadores de empleo, que son los que dan trabajo, y por supuesto también respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. En el caso también reiteraron eso, doctora, no es que 130.000 para todos, como usted decía, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de transporte público, los que son choferes cobradores, van a subir en ese porcentaje, un poco más, digamos, de acuerdo al monto que ganan en cada rubro, digamos. Sí.
Vamos a establecer los 350 salarios específicos y escalafonados que también están regulados y, por supuesto, el monto principal de actividades diversas que regula el salario mensual y también el jornal mínimo diario. En el sector privado se gana mejor que en el público en general, doctora. ¿Ustedes tienen ese dato? Lo que pasa es que en el sector público hay una matriz salarial, que es lo que todos conocen, porque a nivel presupuestario eso se respeta, pero en el sector privado, la Constitución dice que es de libre consenso, el salario se estipula libremente, pero siempre teniendo en cuenta el salario mínimo vital que nosotros consideramos debe ser un piso salarial. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, ¿cuál es el salario mínimo? ¿El que gana menos, cuánto gana? Bueno, los funcionarios públicos son de carrera y este ministerio fue desmembrado del Ministerio de Justicia. Sí. A partir del 2013 y bueno, habrán salarios que van entre 2.600.000 en adelante. ¿Usted continúa en el cargo, directora, o es un cargo de confianza que dependiendo del ministro o ministra que llegue? Sí, yo soy una técnica que estoy en un cargo de confianza y por supuesto el nuevo ministro, la nueva ministra que venga, yo pondré mi cargo a disposición como corresponde. Y si considera el ministro que mi trabajo es útil, por supuesto que lo voy a hacer con eficiencia y responsabilidad. Bueno, doctora, guardamos entonces, datos importantes, pero además reiterar esto que finalmente el jueves a pedido del sector trabajador se cambia la reunión a la misma hora, a la tarde. En horario de la mañana, A la mañana, por bien. el hecho de que para que todas las partes estén presentes.